Mi nombre es Giri Merino y les doy la bienvenida a este sexto episodio de la tercera temporada de Let's Click Together, un podcast de Algartech. Y el tema del que platicaremos el día de hoy será acerca del reclutamiento, motivación y retención de talento en el área tecnológica. Y para platicar de este tema tan interesante me acompaña Juan Villegas, quien es Senior Service Delivery Manager para Maersk en Norteamérica y experto con más de 22 años de experiencia en la industria tecnológica. Bienvenido, Juan. Hola, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy emocionado de compartir este foro con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Y me gustaría iniciar el episodio de hoy preguntándote cuáles son los principales retos que has visto en los últimos años al momento de reclutar talento para las áreas tecnológicas. Ok, pues mira, la historia ha cambiado un poco desde que empecé en esta industria. Antes teníamos gente más de, digamos, voy a platicar de mi generación, los llamados X o los baby boomers, y que fue con quien yo me desarrollé profesionalmente, ¿no? Hoy en día, y en ese tiempo, perdón, y en ese tiempo, para terminar la idea, en ese tiempo teníamos más capacidad de explorar cosas como el tiempo que se trabaja. No estoy diciendo con esto de que deberíamos asumir que la gente trabaja más de 8 horas, pero la gente de esas generaciones creo que somos un poquito más aptos, más bien abiertos a esa posibilidad. ¿A qué me refiero? Que hoy en día con las nuevas generaciones cuesta un poco más encontrar ese tipo de talento que, como se llama coloquialmente, se ponga la camiseta. Es mucho más difícil retenerlos y en cuanto ven algo que no les gusta o encuentran una oportunidad nueva, no lo piensan mucho y se van. Esos son los retos que, y no estoy hablando solo de la parte tecnológica, sino que creo que es un fenómeno que está afectando a toda la industria en general. Sí, concuerdo completamente. De hecho, recientemente he tenido conversaciones yo con colegas de la industria y vemos este fenómeno pasando en todas las industrias, creo que no solo en la tecnológica, en donde, pues sí, bueno, las nuevas generaciones son contratadas, entran a la empresa y salen súper rápido o tienen, ves los currículums y tienen mucho más cambio entre empresa a empresa porque recibieron una mejor oferta aquí y en menos de 9 meses reciben otra oferta en otra empresa y entonces se cambian. Y ya no existe como este mismo tipo de, pues más que fidelidad, como proyección de carrera tal vez en una sola empresa, entendiendo que tal vez va a tomar un poquito más de tiempo, pero que en esa misma empresa tienes esta oportunidad de crecimiento, ¿no? Correcto. Y hay otro fenómeno también que tiene que ver con lo social, ¿no? Las nuevas generaciones no piensan como nosotros, que teníamos este paradigma de tienes que tener un trabajo a largo plazo, comprarte una casa, y en eso se envuelve un poco el plan de carrera. Hoy en día los jóvenes tienen otra visión del mundo. Quieren ser nómadas digitales, quieren ser influencers, y eso les da la capacidad de trabajar donde quieran, a la hora que quieren, y esa facilidad que ven hoy en las redes sociales los invita a seguir eso en en las empresas en general, en especial en la tecnológica también pasa mucho, sí. Me parece súper interesante esto que comentas porque creo que también un poco va por el tema de, o bueno, yo lo he visto con algunos, sobre todo con los jóvenes, se pusieron súper en tendencia las historias de éxito fáciles, o bueno, entre comillas fáciles, ¿no? Mark Zuckerberg se hizo rico de una súper idea. Y no sé quién también se hizo súper millonario de tal idea. Y tal persona no terminó la universidad, pero también se hizo millonario. Y entonces, siento yo que muchos jóvenes están tomando estas historias de éxitos como, ah, el siguiente puedo ser yo, asimilando que es algo como algo un poco más sencillo de lo que realmente es, ¿sabes? O sea, el menos del 1% de la población mundial es quien va a tener como esos hits o booms mundiales. Y creo que los jóvenes están pensando como, ah, yo voy a ser el siguiente y se les hace como fácil pensar, voy a dejar todo para ser el siguiente, llena el espacio, ¿no? Pon el nombre que quieras. Correcto. Pero es interesante eso porque históricamente fue un boom que pasó en esa época cuando en California salió Steve Jobs, estuvo la gente de HP, que todos tienen una historia un poco similar, ¿eh? Ellos empezaron en un garage, si quieres, es la idealización de la gente, que empezaba en un garage sin tener nada. Elon Musk también más o menos entra en esa misma historia, pero
si investigas un poco, tampoco, no es tan fácil. Por ejemplo, Elon Musk venía de, o viene de una familia adinerada que obviamente le dio el dinero y tuvo ese cash flow para poder empezar y llegar donde está hoy, ¿no? Otros casos, por ejemplo, Jeff Bezos, que también que empezó Amazon en una bodega muy pequeña donde vendía libros. Pero como tú bien dices, es el 1%. Y si tomas el caso de Mark Zuckerberg, pues el tipo era un genio, bueno, es un genio. Estaba en la universidad, tuvo obviamente esta idea fantástica que la tomó básicamente de MySpace, que era la red social que existía en Estados Unidos, y de ahí desarrolló la idea. Hay los bemoles con los compañeros y con la persona de Brasil, que no recuerdo ahora su nombre, que después inclusive tuvo un juicio y está en la película también. Pero, exacto, la gente se deja llevar por la tendencia y cree que todo el mundo puede tener, no sé, 300,000 seguidores y que entonces las redes sociales te empiecen a pagar por ser un streamer y no es el caso. Entiendo. Oye, y entonces nos mencionas que el principal reto actualmente es un poco como las nuevas generaciones y este cambio de comportamiento que estamos viendo. ¿Has percibido tú algunos otros retos principales al momento de la adquisición de talento? El tema ahora que yo percibo es la falta, o sea, ya ves que tuvimos una crisis el día lunes a nivel de mercado bursátil por el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, este fenómeno pasa normalmente cada cierto ciclo y hoy la inteligencia artificial es a lo que se viene toda la industria, no solo los telecom y la élite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay falta de gente que tiene ese conocimiento o está en desarrollo. Entonces, la gente que un poco tiene conocimiento, que por supuesto por su cuenta investiga, o hay gente que es muy dotada y aprende solo el tema del machine learning y los modelos o el data mining, es muy poca igual. Entonces, estamos en esa transición de que gente se prepare y haya carreras suficientes para que la gente salga preparada. Un poco, ahora un poco más me parece que en data mining está mejor, pero el AI todavía está en ese pico de haberse hecho general, porque ya existía hace mucho tiempo con ChatGPT. Ahora ya ves que todas las empresas están sacando sus versiones, está Llama, está Copilot, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, y va un poco de la mano de lo que las empresas tienen que buscar a futuro. Gente que sepa de machine learning, de data analysis, de data mining, que es diferente, y de inteligencia artificial. No es hoy restrictivo, pero cada vez más los procesos de las empresas, por ejemplo, en la que yo me elaboro ahora, estamos buscando mucho el tema de optimización de procesos a través de inteligencia artificial. Y la gente que existe para eso es limitada. Oye, ¿y cuáles son los soft skills más relevantes a considerar para la contratación de personal en estas áreas tecnológicas? Mira, de nuevo ha habido un cambio generacional hace mucho tiempo cuando estaba en mi primera empresa donde yo me crié profesionalmente, le quiero llamar. Tenía por responsabilidad del área andina en lo que se llamaba en ese momento Colombia, Ecuador y Perú, y bueno, Venezuela en realidad también. Y ahí yo me focalizaba mucho en otros soft skills. Por ejemplo, si tiene la capacidad de creación de cosas, si tiene la capacidad de analítica, que creo que esos dos se mantienen. Pero hoy hay nuevas definiciones, por ejemplo, el critical thinking, ¿sí? Que a mí me parece muy interesante. Yo lo llamaba o lo conocía, era la interpretación de pensar fuera de la caja, que obviamente tienes que manejar muy bien ese skill, porque puede derivar en que la persona piense que salirse de la caja es traspasar a tu jefe e irse por todo lado, ir a preguntar y probablemente crear un problema, ¿me entiendes? Entonces, hay que saber manejar eso, darles la libertad suficiente para que puedan hacer eso, pero ojo, tienes que también tener el criterio y la inteligencia emocional para saber que si te vas a ir dos niveles arriba de tu jefe, probablemente vas a crear un problema, entre comillas, político en el que tu jefe va a tener que intervenir y solucionarlo, ¿sí? ¿Qué más? La tendencia nueva después de pandemia es el time management. Cuando estábamos en management 1.0, 2.0 y hasta el 3, si quieres, hablábamos de que la gente estaba acostumbrada, los jefes estaban acostumbrados a que la gente esté enfrente de ellos
todo el tiempo y podían monitorearlos y verlos, ¿sí? A mí me tocó en alguna empresa que estuve en el que pues teníamos la política de escoger el espacio donde quieres sentar, ¿sí? Tú reservabas el lugar y a veces la asignación del lugar te la hacía randómicamente. Y en ese tiempo mi jefe pues dijo, no, yo voy a pedir a recursos humanos que modifique la aplicación para que ustedes se sienten siempre frente a mí. Y fue un problema porque muchos de mis colegas se molestaron y levantaron un caso bueno, quedó ahí. Hoy en día, después de la pandemia, nos dimos cuenta de que puedes ser igual de productivo y hasta más productivo quizás cuando trabajas de remoto, que es mi caso, por ejemplo. Como yo tengo una posición regional, yo manejo el 90% de mi trabajo de Estados Unidos y no necesito estar en Estados Unidos para trabajar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Hay que adaptar también y darle la facilidad a la gente a que, está bien, tu contrato dice que trabajas 8 horas, pero tú puedes dividir las 8 horas en tramos. Te daba mi ejemplo, yo empiezo a las 5, termino a las 7, desayuno, voy al gimnasio, lo que sea, después obviamente otras 4 horas seguidas, después la comida, un poco de lectura si quieres verlo, y al final del día, pues haces otro tramo pequeño y culminas. ¿Sí? Entonces, pero no toda la gente está preparada para eso, ¿sí? Especialmente para los X, los baby boomers y la siguiente generación, fue un poco chocante, pero creo que hoy la nueva generación está más adaptada a eso, lo que platicábamos de trabajar desde donde sea, cuando sea, y eso es, pero eso la empresa tiene que tener la apertura para dar esas facilidades. Que realmente no era del todo efectivo, ¿no? Cuando estaban en oficinas, o sea, bueno, yo también hago mucho home office y siento yo que a veces pasaba mucho en settings de oficina que, no sé, llegaban, ya, la hora de entrar a las 9, entonces llegaban 9:15, 9:20, ahí como tipo hasta 9:30, ¿no? Algunos los que llegan ya más tarde. Y en lo que llegaban, acomodaban las cosas, prendían la compu, iban por el El café de la café, mañana, platicaban exacto. con alguien tantito en la, en la cafetería, regresaban. O sea, creo que realmente también hay un tema de, sí, yo también creo que la productividad ha cambiado en el home office para la gente que se sienta y realmente sabe cómo trabajar en su computadora sin necesidad de alguien que le esté presionando, ¿no? Creo que para algunas personas puede llegar a ser un poco más retador, pero también en los settings de oficina, o sea, el hecho de estar allá no significaba que fueras más productivo. O sea, realmente había mucha gente que salían a los breaks de comprar un snack, a un break de un cigarro, al break de, o sea, mucha gente sale por Muchas diferentes cosas. motivos de, ay, es que tengo que ir al banco y tengo que ir a no sé dónde, y era algo como del día a día, ¿sabes? La pandemia abrió eso. Yo te cuento la experiencia, creo que fue muy positiva en la primera empresa en la que yo trabajé, digamos, a nivel internacional. Cuando tuve la entrevista con recursos humanos, la persona que me entrevistó era un finlandés. Él fue mi primer jefe. Y cuando ya llegamos al final porque pasé un proceso de selección de como 3 meses, y cuando Cari me dijo, mira, si te escogemos, la compañía maneja esto. Si yo te pido un documento o un entregable para mañana y tú trabajas 2 horas en el entregable y me lo envías, lo que tú hagas con tus otras 6 horas, si Tu puedes problema. adelantar trabajo, si decides irte a dormir, si quieres ir al gimnasio, es tu problema, pero me cumples el entregable. Si por el contrario, por la razón que sea, tú necesitas 24 horas seguidas para entregarme eso mañana, también es tu tema, ¿sí? Ujú, Entonces, creo que lo que te quiero decir es que la empresa donde yo me formé profesionalmente tenía esa apertura hace 23, 22 años. ujú. Ellos siempre tuvieron la cultura de darte una VPN, poder conectarte de donde tú estés. Lo que importaba era que tú seas efectivo en Que tu tú trabajo. entregaras. Correcto. Sí, creo que no en todas las industrias funciona igual. Ahora que me lo mencionas, en mi caso, por ejemplo, yo veo que cuando yo empecé mi carrera, hace muchos años, también yo, cuando estaba en la oficina era como muy proactiva, ¿sabes? O sea, terminaba algo, iba con mi supervisora y le decía, ¿te ayudo con algo más? Ya terminé. Y entonces como que yo tenía esa proactividad de ir y finalizar. Siento yo que cuando están en home office y lo veo con gente a veces de los equipos con los que yo he trabajado, ya terminaron lo que tenían que entregar y ya no existe como esa proactividad de hago algo más, cómo ayudo al equipo.
qué cosas puedo como adicionar que tal vez, no sé, de esas cosas que las tenías en el cajón, ya sabes, y que algún día vas a llegar a ellas, que no son súper importantes, pero sabes que algún día se tiene que organizar tal vez esa carpeta o que se tiene que organizar esos documentos o lo que sea. Y como que ya no veo yo esa proactividad, porque como están en el confort también de casa, es como, ah, bueno, ya terminé mi día, voy a ver Netflix, ¿sabes? Correcto. Y hoy tiene un nombre esto no es, no es reciente, también existía hace muchos años. Hoy ya tiene un nombre que se llama procrastinación. Lo, dejas el entregable para el último, ¿no? Minuto, estoy exagerando, ¿no? Pero mientras podrías hacerlo de a poco. Y acepto que a mí también me pasa a veces, ¿sí? Porque también estar todo el tiempo al 110% pues te cansa mental y físicamente. Pero si lo puedes hacer de a poco y puedes productivizar tus horas, que es por lo que estás contratado y pagando, y mientras cumplas, por supuesto, con ello, pues adelante. Pero caemos un poco en lo que platicaba hace un momento, las nuevas generaciones no lo sienten. Quieren hacer lo mínimo necesario y dijo, ya cumplí, ¿sí? Entonces, ese es un reto que va a perdurar, creo que por mucho tiempo. Sí, imagino que sí. Oye, ¿y cuáles son las mejores formas de motivar a un equipo tecnológico? O sea, ya hice la adquisición del talento, ya tengo un buen equipo. ¿Cómo lo puedo motivar? Mira, lo primero es tener claro de que hace, como te digo, 15 20 años, la mayoría de las personas trabajaban con un jefe, ¿sí? Que es muy diferente a que tengas un líder. Y ese concepto ha marcado mucho mi carrera profesional porque eso hace la diferencia, es una diferencia muy grande en la retención de talento. Hay un dicho igual coloquial que dicen, una persona se cambia de jefe, no de empresa, ¿sí? Y es porque realmente esa persona está manejando las cosas como muy a la antigua y eso ya no, si no pegaba con nuestras generaciones, imagínate con las de ahora. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Es crear un ambiente en el que esta persona, primero tienes que conocerlo y obviamente no de inicio, pero tienes que crear una relación fuera del trabajo con ciertos límites, por supuesto, con tus empleados. Tienes que tratar de conocer y que ellos te conozcan y que establezcas un vínculo más allá de eso. Te puedo decir esto con mi último jefe, bueno, que yo lo considero un líder en realidad. Él tuvo una mejor oportunidad, se acaba de cambiar, pero él tenía esa facilidad. Siempre hablábamos primero de cómo nos fue el fin de semana, de nuestros gustos, de si a mí me gusta la Fórmula 1 y a él le gusta el tenis, ¿me entiendes? Entonces creas un vínculo con esa persona a la que le tienes que reportar, ¿sí? Y crear en ese espacio y esa confianza para tu gente es súper importante. Nada te garantiza que la persona se va a ir si encuentra algo mejor, pero mitigas un poco el hecho de que esa persona sienta temor, por ejemplo, de que, ay, estoy haciendo las cosas mal y mejor lo voy a ocultar para que mi jefe no me reclame, ¿no? Ese es un punto. Otra cosa es hacerlo sentir parte de lo que la empresa hace. Porque claro, en la parte tecnológica, tú tienes objetivos, por supuesto, que cumplir, sean financieros o sean entregables. Y al final tienes que hacer entender a tu equipo que esto es lo que busca nuestros líderes, digamos, a nivel C, por ejemplo, lo que buscan para la empresa. Necesitamos crecer en esto, explicarles los conceptos básicos si es que no los tienen, por ejemplo, la parte financiera, para que ellos entiendan que si el trabajo no es efectivo, entonces vamos a tener un mayor costo y por ende las ganancias para la empresa van a ser menores. Que si implementamos el proyecto de modernización de la infraestructura de IT, ¿sí? En menor tiempo, va a ser mucho más efectivo el trabajo que podemos hacer y el impacto a los usuarios finales va a ser menor, ¿sí? Entonces, cuando ellos entienden que son parte de un gran trabajo y que tiene retribuciones para él, para su jefe, para su equipo y para toda la empresa, es una forma de que ellos se ganen esa confianza y evites que la gente, por lo menos mitigues que la gente se vaya. Y otra cosa finalmente es ponerles objetivos claros. Está esta técnica que es básicamente la parte, si no, son los objetivos de SMART.
¿no? Existe esta parte en los que tienes que tener cosas básicas como que tienes que ser muy específico en el objetivo. O sea, tu gente tiene que entender qué tiene que hacer y por qué tiene que hacerlo. Tienes que medirlo. Oye, si completas, no sé, voy a poner un ejemplo muy básico, 5 upgrades de los servidores de México, ¿sí? Ese es tu target para tener un buen desempeño y por ende probablemente el próximo año tengas un bono de reconocimiento, ¿sí? Tiene que ser lograble. Si tú le dices que en 6 meses tiene que lograr los 5 servidores y por alguna razón tú le dices que tiene que hacer 15, probablemente no lo va a lograr, pero tú estás transfiriendo el riesgo a tu recurso y eso es algo que, en mi humilde criterio, no se debería hacer. Tú tienes que compartir los riesgos y los objetivos con tu gente para que ellos se sientan en la confianza de venir y decirte, oye, creo que los 15 no lo vamos a lograr por esto y por esto y por esto. Y ahí viene un poco también un soft skill que es lo que decíamos, el pensamiento crítico. Analiza todos sus inputs y dame feedback y juntos tomamos una decisión. ¿Sí? Otra cosa, tiene que haber un tiempo definido, ¿sí? O sea, lo que te decía, de aquí a diciembre tú tienes que terminar el upgrade de los 5 servidores y con eso has cumplido el objetivo que tú tienes para este año y has contribuido de esta manera al objetivo del área y por ende al objetivo de la empresa. ¿Qué deberían estar previendo las empresas con respecto a sus necesidades en los equipos tecnológicos para mediano y largo plazo? Ya nos platicaste un poquito de, ahorita ya está habiendo más demanda de talento que realmente la cantidad de talento que está allá afuera, ¿no? La gente se está preparando en estas áreas, la tecnología está avanzando súper rápido, cada día también hay cosas nuevas y entonces es como continuar especializándose. Entonces, ¿qué crees que deberían estar considerando las empresas ya para las necesidades a futuro? Pues mira, con el talento que ya tienes, hay que trabajar el tema de, creo que son 3 cosas básicas en este momento, lo que platicábamos del AI, Machine Learning, data mining, por ejemplo. Y creo que es algo muy importante el tema de la nube pública. Las empresas tecnológicas hoy en día están apuntando mucho a ese mercado. El tema de AWS, el tema de Azure en el lado de Microsoft, que son tecnologías nuevas que están ahí y que las empresas tienen que preocuparse de poner a la disposición de sus eh, personas el que puedan aprender de estas cosas, por lo menos lo básico, ¿sí? Y ya después, dependiendo del perfilamiento que tú hagas con tu gente, tú vas a decir, bueno, mira, esta persona, por ejemplo, me parece que puede ser un team leader, o esta persona tiene muchos dotes para la programación, entonces probablemente lo voy a meter a Machine Learning, entonces le voy a dar esos entrenamientos, ¿sí? Que todo eso va sumando, todo lo que estamos platicando suma para que tú retengas al talento. Si una persona no siente que está creciendo, sino no siente que la empresa lo apoya para entrenarse y probablemente crecer, la decisión de ellos va a ser mucho más fácil en buscar un lugar donde le den esa oportunidad. Y a futuro, lo mismo, ¿sí? Si el talento interno lo puedes trabajar, estás haciendo ya esa inversión, ¿sí? La nueva gente vas a buscar que por lo menos tengan ese conocimiento básico. Te hablo de mi caso. A mí me hubiera encantado que en el tiempo que yo estudié en la universidad, me hubiera encantado que me den un curso de CCNA, por ejemplo, para Cisco. La parte básica, Ujú, ¿no? Pero no, cuando yo salí en el 2000, algo, ya está muy lejos, no tenía yo conocimiento de la parte IP en ese tema y afortunadamente mi primer jefe ujú. me pagó una charla. No fue un curso o un curso formal, pero fue una charla con un colega de él que me sirvió mucho para cuando yo empecé a trabajar hace tantos años. Entonces, eso creo que es lo que la empresa tiene que buscar. Aparte de todo lo que platicamos, los soft skills, la apertura para el trabajo remoto, el life balance, como se llama hoy en términos de recursos humanos y de Ujú. manejo de gente, pero esos son los focos que van a despertar las mejores ganancias en el futuro de las empresas, me parece. Sí, justo hablando también de las nuevas generaciones, creo que también me ha tocado ver que a veces no consideran este tipo de inversiones parte como del intangible de lo que, de tu salario, ¿sabes? O sea, si estás ganando tu salario,
pero a veces que una empresa haga esas inversiones en ti, porque son inversiones de cursos carísimos a veces, o de, sí, cursos, certificaciones, cualquier tema que tu empresa esté invirtiendo en ti en conocimiento, en desarrollo profesional, es también como un salario adicional que estás ganando, es un bonus que te está dando la empresa, porque al final del día eso te lo llevas tú y eso se Correcto. queda contigo por siempre, o sea, no se va a quedar para siempre con la empresa, entonces creo que es importante también visualizar eso como parte de los beneficios y de que no estoy viendo en el salario que no venían en mi contrato. Correcto, es un beneficio tácito, exactamente. Y te puedo decir que en mi experiencia no siempre se comenta eso en entrevistas o en procesos de contratación, pero es muy válido lo que tú dices, es muy importante. Y fíjate, para terminar toda esta idea, todo este moldeamiento, este perfilamiento que haces de tus equipos de trabajo, le tienes que orientar a que se vaya por este lado o por el otro. Por supuesto, el criterio de cada una de las personas tiene que ser tomado en cuenta. Por eso es muy importante que, por ejemplo, en mi empresa tenemos hoy una modalidad que se llama one-to-one y cada 15 días tenemos una reunión con nuestros jefes para ver cómo está el avance, si tenemos alguna una crisis, si tenemos algo que nos preocupe, sea en cualquiera de los temas. Entonces, esa política que tenemos hoy en mi empresa me parece muy interesante. En mis empresas pasadas era mucho más puntual, una revisión trimestral o semestral. ¿Sí? Obviamente cada día o dependiendo de cómo sea la dinámica, hablas con tu jefe, pero tener ese espacio reservado para lo que tú quieras me parece muy interesante. Eh, Hablando de todo, solo retomando el tema de entrenamientos y las oportunidades, algo clave para retener a los recursos es el reconocimiento. Y no hablo de reconocimiento, lo que hablábamos hace un momento también del bono y de que cumplas con el upgrade de los 5 servidores, que probablemente eso está en la política de la empresa y está muy bien y tiene el derecho a ganárselo. Pero el simple hecho de que tú digas, oye, terminé el upgrade en una semana antes de lo previsto, hacer público eso con tu equipo, con el jefe de tu jefe, que sientas que tu trabajo se reconoce, ¿sí? Eso es muy importante para que la gente tenga eso en cuenta y piense 2 veces en cambiar. Perfecto. Oye, y antes de terminar, me gustaría pedirte si nos podrías compartir cuáles serían las mejores técnicas para poder retener al talento a largo plazo. Creo que ya nos platicaste algunas, pero hacer como un pequeño resumen, Ujú. motivación, decirles también lo que están haciendo bien y no, ese como feedback positivo, cuidar el work-life balance. ¿Tendrías algunas otras técnicas que nos quisieras compartir antes de finalizar? Pues crear un ambiente de trabajo de grupo. Hay una cosa muy interesante que a mí me lleva mucho cuando he tenido la oportunidad de contratar gente y es, no necesito al experto, ¿sí? Sí, probablemente necesito un experto que probablemente sea no sé, un genio en lo que hace y que aprendió solo o simplemente es superdotado. Y tiene todo el conocimiento, pero me ha tocado en mi vida encontrarme que esas personas a veces están en un pedestal. Lo que a mí más me interesa en una persona es la actitud. Si la persona tiene un 60-70% de conocimiento, pero tiene un 100% de actitud o muy cerca, esa va a ser ese va a ser un team player y va a cuadrar en el equipo que yo quiero crear. Súper. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos esta información tan valiosa y útil. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado este capítulo tanto como yo y los invito a que se suscriban a Let's Click Together para que no se pierdan de nuestros próximos episodios. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por la oportunidad y qué bueno que podamos establecer ese tipo de vínculos y compartir un poco del conocimiento que todos tenemos para que se pueda aplicar para mejor. Gracias.